porque somos un país donde la letra con sangre entra, somos un país donde así aprendí yo, somos un país donde la palmada le hace falta, el golpe le hace falta. Creo que somos un país violento, que desafortunadamente desde el interior de la casa eso lo estamos transmitiendo a nuestros niños. Es triste que en nuestro país tengan que obligarnos desde las directrices gubernamentales a dar talleres, cuando debería ser algo que es un trabajo en equipo, es un trabajo constante que deberíamos estar haciendo con las familias, y no son esos talleres, debemos de presentarles talleres significativos a los papás, que les den ganas de asistir, que ellos comiencen a ver cambios significativos. Nos enseñaron a leer, a escribir, a sumar, pero jamás a manejar lo que sentimos. Y hoy lo estamos pagando carísimo. Familias agotadas, niños con ansiedad e instituciones que enseñan solamente contenidos, pero no emociones. Durante años hemos creído que educar es corregir, poner límites y que la sensibilidad quizás es una debilidad. Pero, ¿será que es un mito? En este episodio vamos a hablar sin miedo de la crianza consciente y el manejo emocional, inclusión y cómo formar hijos empáticos. Y hoy me encuentro con una persona maravillosa que conozco ya hace unos años y le doy la gloria a Dios, la fortuna de tener su amistad y claramente su acompañamiento profesional en cada una de las cosas que hacemos diariamente con nuestros niños en la asociación. Así que hoy les presento, hoy está con nosotros Liliana Spitia. Liliana, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Muy bien, Adriana, como siempre, un placer y una bendición estarnos acompañando en estos espacios. Liliana es licenciada en Pedagogía Infantil, especialista en Pedagogía, Docencia Universitaria, magíster en Gestión e Innovación de Instituciones Educativas y actualmente estudiante en neuroeducación e inclusión. Uy, tienes una hoja de vida espectacular. ¿En qué momento estudias y trabajas? Sí, yo creo que eso es una de las cosas más difíciles, pero también creo que cuando te gusta tanto lo que haces, cada día quieres saber más. Y esa ha sido como una de las motivaciones más grandes que hacen sacar el tiempo, que hacen sacar la dedicación para poder formarnos, para poder capacitarnos cada día más y poder darles más a nuestros niños y nuestras niñas. Genial. Liliana es una de esas profesionales que entienden que educar no es solo enseñar, sino transformar vidas. Y es un gusto tenerte aquí. Liliana, ¿crees que en Colombia realmente estamos criando emocionalmente a nuestros niños o solamente le estamos impartiendo contenidos? Creo que estamos hasta ahora siendo conscientes de, porque nos estamos enfrentando a lo que realmente decías al iniciar este espacio, y es que ya estamos siendo víctimas de las consecuencias de no hacerlo. Creo que hasta ahora estamos despertando como papás y como docentes a algo tan importante como la educación emocional. Entonces, creo que Colombia está en ese proceso, está hasta ahora dándose cuenta de la necesidad, pero obviamente en ese empezar nos hace falta un montón, y sí, sí es bastante, se siente mucho el vacío, pues porque realmente no tenemos las herramientas, no tenemos a nuestros docentes, a nuestras familias formadas en esto. Si nosotros no recibimos una formación o no recibimos una atención especial en una educación emocional, no sabemos cómo darlo. Siento que la educación emocional es llevar a alguien a un lugar donde nosotros no estamos. Entonces es querer enseñarle a nuestros niños, a nuestros hijos, a manejar sus emociones cuando yo de adulto, de papá o de docente no las sé manejar todavía. Liliana, lo que pasa es que muchos padres dicen quizás que a ellos les enseñaron con los gritos. Ellos aprendieron con golpes, ellos aprendieron y son buenas personas. Y muchas veces quieren reflejar eso con sus hijos. Si yo aprendí así, tú aprendes así. ¿Cómo poder cambiar este concepto para los papás y cómo poder darles herramientas desde las instituciones y desde nuestro gobierno? Yo siento que el tema de la crianza es un tema que debe ir evolucionando. Así como nuestros niños y nuestras niñas no son los mismos que fuimos nosotros unos años atrás,
no estábamos expuestos a tantas necesidades, a tanta tecnología, a tantas situaciones, porque si nos damos cuenta, muchas de las situaciones de hoy en día tal vez nuestros papás también las vivieron, pero ellos tenían otra serie de herramientas. Hoy en día nuestros niños están expuestos a ambientes más hostiles, a ambientes mucho más intranquilos, porque también obviamente se los está exigiendo la sociedad. Creo que como instituciones educativas, lo que podemos empezar a hacer es empezar yo siempre he dicho que si nosotros queremos que el papá llegue a un lugar, como instituciones educativas tenemos que formar a nuestro equipo. Creo que paso número uno es enseñarle gestión emocional a nuestro equipo, desde la institución enseñarle a los docentes a valorar. Hay algo que yo he aprendido últimamente y es a validar la emoción del otro. Cuando tú validas la emoción del otro, eres consciente, empatizas con esa persona y puedes empezar a dar una solución. Si empezamos con nuestros docentes, podemos empezar a trabajar con nuestras familias. Creo que cuando veo un padre de familia, un docente empático con su hijo, que educa desde el amor, desde la cercanía, el papá va a verse en el compromiso de cambiar esas prácticas de crianza, porque realmente eso es lo que el papá debe comenzar a formarse. Tenemos un discurso en nuestra familia muy coloquial y es que cuánto estudiamos para una carrera, pero cuánto estudiamos para ser papás. Entonces, creo que eso por allí también es motivar a las familias a que ellos puedan de algún modo comenzar a educarse en gestión emocional, a dedicar tiempo, a conocerse a ellos primero como seres humanos para poder ir a dar como papás. Entonces, como instituciones, formación en talleres, creo que es triste que en nuestro país tengan que obligarnos desde las directrices gubernamentales a dar talleres cuando debería ser algo que es un trabajo en equipo, es un trabajo constante que deberíamos estar haciendo con las familias y no son esos talleres, debemos de presentarles talleres significativos a los papás, que les den ganas de asistir, que ellos comiencen a ver cambios significativos. Creo que al nivel del distrito, y creo que este año lo celebramos a través del nuevo decreto donde nos invita a las instituciones educativas a tener la cátedra de gestión emocional, hacer ese proyecto transversal en nuestras instituciones. Entonces, creo que como país estamos avanzando, como país estamos ingresando o estamos dándole la posibilidad a los colegios de poder conocer este campo de la gestión emocional, que no debe darse solo en las aulas, sino debe ser a nivel, debe ser la columna vertebral de todos los procesos, tanto educativos como familiares. Y el compromiso de las familias. Muchas veces, ahorita con esta cátedra, precisamente siento que le delegan mucha responsabilidad a las instituciones cuando debería en el hogar tener una responsabilidad aún mayor en, en el tema socioemocional de sus hijos. También creo que podríamos como instituciones ser muy intencionales con las familias. Es una cátedra que obviamente no la están de algún modo como exigiendo institucionalmente, pero si somos eh, sabios podemos trabajarlo directamente con las familias, porque es una cátedra a nivel integral, no debe ser una materia, no debe ser el mensaje, sino debe ser algo que estar presente desde el primer momento, desde el momento en que matriculamos, desde el momento en que cuando uno le dice al papá, vas a ser parte de una familia, vas a ser parte de una institución donde queremos crecer juntos. Creo que eso es muy valioso lo que tú dices, el tema de los padres de familia de hoy en día es un tema de, vuelvo a lo mismo, de empatizar con ellos. Es tu hijo, nosotros vamos a tener la responsabilidad cierto tiempo, pero es tu hijo. Estás criando un ser humano, estás criando un ciudadano. Entonces creo que sí debemos de ser de tratar de buscar estrategias, de llegarles a los papás. Ya creo que somos demasiado creativos al hacerlo con los niños y los jóvenes, debemos de también buscar esas estrategias para lograr impactar al papá, que trascienda una cátedra, que salga de la escuela y llegue obviamente a las familias. Hay distintos tipos de crianza y en cada familia creo que tienen una. Y hay algunos padres que se les dificulta comunicarse con sus hijos y piensan que el castigo es la mejor manera, todo lo contrario de sentarse y entenderlos emocionalmente.
¿Qué podrían hacer las familias para poder cambiar estos modelos de crianza? Porque así vienen ellos desde pequeños y eso es el modelo que ejecutan en sus casas. Yo creo que el paso número uno que como familias tenemos que hacer es, uno, identificar que nuestros hijos no somos nosotros. Creo que, y perdóname que te nombre un versículo de la Biblia donde dice que instruye al niño en su camino. Cuando la Biblia habla de instruye al niño en su camino, no es en el camino del papá, no es en el camino de la mamá, sino en su propio proceso, en sus propias necesidades. Puede que como familia tengamos o hayamos sido criados. Yo diría que en las familias no hay un modelo de crianza, hay dos, porque está el del papá, está el de la mamá y si hay abuelos cuidadores, entonces hay otros modelos de crianza, pero creo que muy sabiamente y creo que con mi esposo lo hicimos con nuestra hija, nos sentamos una vez y qué queríamos para nuestra hija. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero rescatar de tu crianza? ¿Qué quiero rescatar de mi crianza? ¿Qué repetiríamos? ¿Qué patrones repetiríamos de la tuya y qué patrones repetiríamos de la mía? Pero ¿cuál crearíamos para nuestra hija? Entonces, o sea, validamos y le damos el sentido a lo que cada uno trae, pero a la vez qué queremos para nuestra hija. Entonces, creo que el paso número uno es poder como papá saber que ese pedacito de vida, ese ser que tenemos en nuestras manos es completamente diferente e íntegro y obviamente debemos de crear un plan de crianza para ella o para él. Tal vez trayendo cosas buenas o malas. El segundo paso creería yo que es lograr conocer. Para que tú conozcas a algo, tienes que pasar tiempo con él. Si logramos dedicar tiempo a nuestros hijos, los conocemos y al conocerlos vamos a saber qué es lo que realmente quieren nuestros hijos y hacia dónde lo puedo llevar. Yo no hablaría más en estos tiempos del castigo. Yo tengo un concepto el cual he querido comenzar a trabajar mucho y es hablar desde la reparación. Creo que cuando castigamos a nuestros niños, solucionamos el ya, el momento. Entonces el niño rompió algo, el adolescente llegó tarde, pegó el grito, quitó el celular y solucionó el momento, el instante, más no genero un comportamiento de reflexión de lo que pueda suceder más allá. Entonces, ¿qué haría yo? Y lo hemos empezado a trabajar en muchas de nuestras instituciones y es poder hablar desde la reparación. Ok, botaste los juguetes, te enojaste, gritaste, llegaste tarde. ¿Cómo crees que podemos reparar esto que acaba de suceder? ¿Listo? Si hubo un tercero involucrado, si hubo un lastimado, ¿cómo reparamos a la otra persona? Entonces allí es donde hablamos de validar mis emociones, validar las emociones del otro y comenzar a plantearle al niño aún desde muy pequeño las consecuencias de esos actos que él va a hacer, pero no desde el castigar, porque creo que desde el concepto nosotros le teníamos miedo al castigo. ¿Sí? Si llegó tarde me van a castigar, que mi papá me castigue, que mi mamá me castigue, porque sabíamos que era una acción inmediata del momento, pero que no generaba porque lo volvíamos a hacer. Yo diría que si el castigo fuera eficiente, esa acción no se volviera a repetir, pero en el momento en que yo genero una acción de corrección que se vuelva a corregir el comportamiento, no funcionó. Entonces es allí donde tenemos que ir un poco más a desde muy pequeños poderles crear a los niños una capacidad de análisis, de reflexión sobre sus propios actos, que es una de las herramientas que tal vez si en un país como nosotros con prácticas de crianza tan fuertes, porque somos un país donde eh, la letra con sangre entra, somos un país donde así aprendí yo, somos un país donde la palmada le hace falta, el golpe le hace falta. Creo que somos un país violento, que desafortunadamente desde el interior de la casa eso lo estamos transmitiendo a nuestros niños. ¿Cuál es una de las muchas soluciones? El diálogo. Creo que el diálogo estamos llamados como papás a hablar con nuestros hijos, a escuchar, porque a veces como papás nos encanta hablar mucho y escuchar poco. Uy, aquí acabas de tocar un tema que me llama mucho la atención y es eso que hiciste con tu esposo al principio de la crianza. No fue fácil, fueron muchas reuniones donde empezamos, donde salíamos en muchas peleando, porque obviamente él quiere rescatar muchas cosas, yo quiero rescatar muchas otras, pero es un ejercicio que todos deberíamos de hacer. Cuando vas a montar una empresa, ¿qué haces? Te sientes a planear, a proyectar, te sientas a mirar los pro, los contra, pero cuando tenemos lo más importante, que es un hijo, poco, entonces, bueno, vamos a hacer el ahorro de la universidad, vamos a hacer, pero no nos centramos o no nos preocupamos por
qué quiero que mi hija sienta, qué quiero, algo muy bonito que hacemos nosotros y es cuáles son los valores que queremos que en esta casa siempre perduren o que en esta casa siempre haya o qué cosas en esta casa no vamos a permitir. ¿Qué quiere mi hija? ¿Qué quiere mi esposo? ¿Qué quiero yo? Que nos respetemos, qué es importante para ella, para él y para mí. Entonces nos validamos, nos reconocemos, la reconocemos a ella desde su temprana edad y nos proyectamos, hacemos un plan de crianza que para ciencia cierta obviamente es bastante interesante. Hemos tratado al máximo de poderlo seguir, pero por lo menos te da una ruta, te da una dirección de a dónde queremos, en este caso nosotros, llevar a nuestra hija. Nuestra pareja decide tanto nuestro futuro que a veces quizás no tenemos tanta información como elegirla, ¿no? Exacto. Porque hasta para este tema de crianza, ¿cómo eran las mamás o los papás que lastimosamente tuvieron que separarse y uno tiene un modelo, el otro el otro, y no se pueden ni comunicar, porque en el divorcio se conoce lo peor? Eso significa que es el niño el que queda en la mitad. Yo creo que también aquí es muy importante y lo hemos trabajado con muchas familias y es el tema de la madurez. Yo puedo terminar mi relación de pareja, pero debo ser consciente que el papá y la mamá van a ser siempre de este chiquitín o de esta vida. Entonces creo que son varias cosas en juego, ¿sí? Tú lo has dicho, quien sale perjudicado es el niño y la niña, porque desafortunadamente como hombre y mujer no hemos logrado sanar, no hemos logrado restaurar, no hemos logrado tener la madurez de separar una cosa con la otra. Nuestra relación terminó, pero mi relación de mamá y de papá no. Entonces es también llegar a acuerdos. Creo que cuando nos separamos la responsabilidad va mucho más allá. Es chistoso porque uno se separa porque no encuentra llegar a acuerdos con esa otra persona. Pero cuando te separas tienes que llegar a más acuerdos. ¿Quién la va a recoger? ¿Quién va a pagar? ¿Quién va? ¿Sí? Entonces siento que eso hace parte de esa madurez, de ese proceso de tomar decisiones y que desafortunadamente con este tipo de decisiones de los adultos no sigamos afectando a nuestros niños y adolescentes. Este es uno de los episodios que actualmente más en riesgo está teniendo la salud emocional de nuestros niños, niñas y jóvenes. Cuando una familia, cuando una pareja no logra generar una estabilidad emocional y nos tienen que estar juntos. Yo puedo generar una estabilidad emocional a mi hijo aún estando separado. Mi compromiso debe ser mayor. Entonces yo creo que esto también va un poco de que esto no es de recetas mágicas, sino que es un tema de compromiso y de madurez, diría yo. Así es. Y, y bajo esto, ¿cómo enseñarle a regular las emociones en nuestros niños, niñas, jóvenes, si los propios adultos no saben manejar las suyas? Ahí está la respuesta. Es en poder invertir ese tiempo en nosotros como seres humanos, de poder aprender a regular nuestras emociones, de poder exponer. La primera y la mejor forma donde un niño aprende a regular una emoción es a través del ejemplo. Si el niño ve, y recordaré mucho una vez que a mi hija no hace mucho tiempo la estaba llamando la atención y entonces la miré a sus ojos y le dije, te calmas, me haces el favor y te calmas. Y ella levantó sus ojos y me dijo, cálmate tú primero, mamá. Creo que esa es la mejor respuesta a tu pregunta y es que ella necesita una mamá calmada para que pueda calmarla a ella. Entonces, si como adultos no aprendemos a regular nuestras emociones, a dedicar tiempo para ello, porque creo que en el rol, cuando tomamos y cuando nos llega el regalo de ser padres, nos olvidamos de los otros roles, nos olvidamos de que seguimos siendo mujeres, seguimos siendo hombres, seguimos siendo esposas, hijas, y no le dedicamos tiempo a esos roles. Entonces creo que es muy importante como papás no olvidar que seguimos siendo seres humanos, que debemos dedicarnos el tiempo y a través del ejemplo, a través de invalidar la emoción del niño, estoy enojado en este momento. Hemos creado como algunos paso a paso en algunas de nuestras instituciones y es el tema de inicialmente darle un nombre a esa emoción. Esto que estoy sintiendo en este momento se llama tristeza. Esto que estoy sintiendo en este momento se llama alegría, se llama enojo. Cuando tú le das el nombre a la emoción, la puedes identificar, la puedes validar y después de darle ese nombre, pues obviamente cómo manejo esa emoción.
Cuando estoy alegre no puedo siempre gritar, cuando estoy enojada no siempre puedo golpear, pero eso debe comenzar desde nosotros. Entonces, es un termómetro emocional que debemos de tener desde en casa para poder obviamente compartirlo con nuestros hijos. Y es muy importante porque ya en nuestro país ya hay instituciones educativas que educan desde la emocionalidad, que educan, que le están dando más esa importancia a la educación emocional y nos forman a nosotros como papás. Este año hemos tenido la oportunidad de recibir formación como papás en gestión emocional. Entonces nos entregan unos termómetros y nos dice, identifique su emoción, y es un trabajo en conjunto. Es un poco de todo lo que hemos estado hablando. No puedo llevar a mi hijo a un lugar donde yo no he ido. El mejor ejemplo es un avión. Cuando hay una emergencia, cae la máscara y ¿qué debes hacer? Primero te la debes de poner tú y ahí sí ayudar al otro. Primero tengo que manejar mis emociones, respirar, identificarlas para enseñarle a mi hijo a hacerlo. Entonces, No podemos llevar a nuestros hijos a un lugar. lugar donde no hemos estado. Es un tema de invertir tiempo, y formación. Para nadie es un secreto de que este es un tema que debemos dedicarle formación. Identificar estrategias, caminar, escuchar música, pintar. Creo que algo muy bonito que hemos logrado desarrollar con mi hija en este tiempo es lograr compartir espacios donde ella y yo podamos calmarnos, desconectarnos de todo y buscar estrategias que nos puedan llevar a manejar esa emoción de una forma diferente. Liliana, definitivamente la educación emocional no se enseña con Mm, palabras, mm. se enseña a través del ejemplo. Hablemos de inclusión. Hay algo que me llama mucho la atención y es que una de las instituciones educativas que diriges se enfoca en inclusión. La mayoría, cuando una mamá queda embarazada, su emoción es ver a su hijo que nazca sano en todos los términos, físico, mental, psicológico, neurológico. Y ahorita hay modas y quizás algunos médicos, terapeutas diagnostican porque sí, otros claramente porque lo requieren, pero cada chico parece que ahorita tuviera una condición y hay muchísimo niño en este momento con, con un diagnóstico. Desde tu experiencia, ¿cómo has trabajado con estos chicos cuando claramente sabemos que cada diagnóstico es único? O sea, no hay TDAH y yo puedo trabajar en un aula que todos tengan TDAH y hay un solo plan de estudios. No, toca hacer el ajuste razonable niño por niño. ¿Cómo has trabajado con ellos? Bueno, lo primero creo que la inclusión es algo maravilloso que llegó a nuestras vidas a nivel personal y profesional, porque lo principal y lo más valioso que nos ha enseñado es el valor de la empatía, el valor de ver cómo estos niños y niñas tienen mucho que enseñarnos y mostrarnos. Adicional, tú lo has dicho, se ha convertido en una moda o tristemente en la desinformación, que es más fácil etiquetar que buscar soluciones. Entonces es más fácil decir hoy en día, no, mamá, lo que pasa es que su hijo tiene TDAH, identifiquemos qué es lo que está sucediendo. ¿Qué te puedo decir? Que prácticamente una inclusión va mucho más allá de una etiqueta. Puedo tener la bendición de poder trabajar con muchos niños y niñas, que pues haciendo esta diferenciación, un niño neurotípico con ningún diagnóstico a un niño neurodivergente que tiene algún tipo de diagnóstico, y tengo la oportunidad de trabajar con las dos poblaciones. Te puedo decir que no veo la diferencia porque en nuestra aula perfectamente puedo tener 10 estilos de aprendizaje diferentes sin estar etiquetados con un diagnóstico fijo. ¿Cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho a través de identificar y valorar a cada uno de nuestros niños como seres completamente independientes, como individuos, de derechos, como un individuo que necesita, primeramente, que yo como adulto, que yo como profesor, como padre, pueda lograr comprender cuál es su forma de ver el mundo. Ellos tienen formas de ver el mundo muy diferente, y creo que es un reto, ha sido un reto muy especial para nosotros como maestros, porque es lograr identificar, llevar a todos los niños a la misma meta. Todos los niños los tengo que llevar a que esta semana me conozcan la M.
Pero ¿cómo hago para que todos lleguemos a conocer la M? Unos podemos ir gateando, otros podemos ir saltando, otros podemos ir arrastrándonos. Cada uno de los niños tiene su forma y todos podemos llegar. La forma en que lleguemos, obviamente es allí donde el maestro tiene que comenzar y por esto voy a la palabra maestro, porque realmente cuando un profesor identifica esas habilidades o esas dificultades en un niño y se toma el tiempo de crear estrategias pedagógicas diferentes, modelos de evaluación diferentes, se quita de su cabeza el estigma de que todos los niños tienen que llegar saltando a la M, sino que podemos hacerlo de diferentes formas, nos convertimos en maestros, que es esa palabra maravillosa que define realmente a un docente que se toma el tiempo de analizar, de buscar, de mediar otra serie de estrategias pedagógicas. Lo hemos hecho a través de estrategias pedagógicas como el juego, como la lúdica, como la innovación, la creatividad, como el tomarnos el tiempo de conocerlos, de saber qué le gusta a ese niño y poder empatizar también con su necesidad. Muchas veces estas necesidades son la respuesta a algo, son el lenguaje a algo que el niño no le hemos logrado resolver. Entonces, desde allí tratamos de hacer una inclusión desde la verdadera inclusión. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que no todos los niños aprenden igual, sienten igual, avanzan al mismo ritmo? Porque estamos acostumbrados al perfeccionismo, porque estamos acostumbrados y olvidamos de que la educación no es una creación de patrones iguales, sino volvemos a lo mismo, no identificamos a los niños como seres autónomos, auténticos, sino queremos llevarlos a un mismo lugar. Entonces, vuelvo a lo mismo, tenemos que valorar, visualizar y entender a cada uno de nuestros niños como un ser completamente diferente. Es lo más natural que debemos hacer, tanto como maestros, docentes, como padres de familia. Liliana, ¿qué tan preparadas están las familias y las instituciones educativas cuando tienen un niño de necesidades especiales? Adrianita, este año, viéndolo en la práctica, no estamos preparados. Desafortunadamente, y me preguntabas el por qué estudiar o el por qué prepararme, y este año ese fue mi reto personal y profesional. Debo y necesito prepararme más. Necesitamos preparar más a los papás. Necesitamos ayudar no tanto a dar respuestas o soluciones, sino a mediar esos procesos de aprendizaje de una forma diferente. No estamos preparados ni como país ni como instituciones educativas. Nos falta un montón en poder desarrollar. Cuando tú enfrentas a un docente con un niño en inclusión, se bloquea, se queda sin estrategias. Entonces es allí donde te digo que lastimosamente nos hace falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Crees que la inclusión inicia en la institución, en el aula o en casa, desde la mirada de los padres? Creo que es una pregunta supremamente interesante ver que me la he hecho muchas veces porque creo que el papá llega como a exigir que su hijo sea incluido, sea aceptado, pero ellos están todavía procesando el duelo de esa aceptación. Entonces creo que yo diría que es un proceso y debe ser un ambiente a nivel general. Tú lo has dicho, creo que como papás y los que tenemos la bendición de ser papás, nunca pensamos o deseamos de que nuestro niño viniera con una necesidad. Nosotros tuvimos la oportunidad y la bendición, tenemos una niña neurotípica, por decirlo de algún modo, con todas sus habilidades, pero también fuimos papás de una niña que venía con una necesidad en condición. Y obviamente tus preguntas, tus temores y todo aquello, si querías, o sea, ¿cómo ibas a enfrentar esa situación? La primera opción que nosotros nos Años tu hija viene con síndrome de Down. Tu hija viene con una necesidad, con una gerencia de cuerpo calloso. Entonces, claro, cuando tú como papá te enfrentas a ese tipo de diagnósticos, en tu cabeza y en tu corazón comienzan a pasar un montón de cosas. En la mía dije, voy a estudiar educación especial y de algún modo logré. En la cabeza de mi esposo comenzaron a surgir otra serie de situaciones. Entonces, de algún modo volvemos a la empatía. Cuando como
como mamá, como mujer, tuve la oportunidad de vivenciar lo que esto significa. Creo que logro empatizar con cada papá y lograr, y creo que un papá llegará al fin de la vida de su hijo en inclusión y nunca lograremos entender y comprender el por qué, sino en todo el tiempo vamos a estar en esa búsqueda. Y tristemente algo que he identificado precisamente por la falta de políticas y de apoyo, tanto a nivel institucional como a nivel pues de país, estos papás siempre estamos a la defensiva. ¿Sí? Nos van a negar, nos van a excluir, no me lo quieren. Entonces hay un sentimiento que desde la familia se debe trabajar para poderla construir con la institución. Uf, Liliana, gracias por abrirnos tu corazón y contarnos esa experiencia tan bonita por la cual pasaste. Y ahí me llevan muchas preguntas. Las instituciones educativas tenemos el deber de ajustar, de hacer un ajuste razonable a cada uno de estos estudiantes que llegan con una necesidad especial porque ellos sí aprenden y aprenden de maneras asombrosas. Quizás es el momento de avanzar como país en políticas públicas para poder apoyar esta población o con el PIAR que ya estamos manejando es suficiente. No, Adri. O sea, en la realidad, el PR es un documento que se queda en hojas guardado en nuestras instituciones porque desafortunadamente se ha convertido en un requisito. Entonces me llega un niño en inclusión, genero un documento con unas estrategias pedagógicas, pero si el niño no logró esto, siento que es un documento que se queda corto porque como que no nos exige ir llevarlo un poco más allá. Sí creo que es necesario generar un sistema mucho más avanzado e integral para poder dar respuesta a estas necesidades. Creo que ¿dónde puede comenzar a nacer toda esta inclusión? Desde la formación en las universidades. Nuestros docentes no están siendo preparados desde su formación a resolver este tipo de situaciones. Entonces es muy poco lo que un docente en preescolar, en primaria, ve en su formación sobre inclusión. Entonces desde allí yo creo que también debe de comenzar a trabajarse, pero sí necesariamente, o sea, es necesario que como país avancemos en el tema. Tenemos que avanzar en el tema. Yo ahí pienso mucho en los docentes. Un maestro que tiene 30, 35, 40, 45 niños en un aula y tiene aparte niños que quizás necesitan un ajuste, es imposible, por mejor maestro que sea, por muchos estudios que haya completado, por mucha experiencia que en él esté, es muy difícil. Bajo tu experiencia, si tuviera la oportunidad de tener un número en un aula de niños regulares con niños de necesidades especiales, ¿cuál sería ese número? No, yo iría proporción 10-1. 10-1. Sí, la verdad, 10-1, tú lo has dicho, por todo. Creo que si como país queremos apuntarle a a la calidad, debemos de bajarle a la cantidad. Y creo que es una puesta en escena bastante interesante. Nuestras aulas, entre una aula tenga mayor diversidad, no solo por ese niño en inclusión, porque este tal vez, vuelvo a contarte que el niño en inclusión es el niño que está diagnosticado, pero te puedo asegurar que esos otros 10 tenemos otro tipo de necesidades y aún mucho más, no de importancia, pero también que necesitan su atención, netamente una necesidad emocional y que le va a requerir al maestro, al docente poder. Yo diría que el estado ideal sería una proporción de 10-1. De igual ahorita hay unas políticas donde nos están colocando más o menos que en un salón, sin colocarle un número, tú puedes tener un niño en inclusión, pero no le damos un número al salón, ¿sí? Porque el salón puede ser de 40, puede ser de 20, pero para realmente darle respuesta a las necesidades de estos niños necesitamos tiempo de calidad, espacios de calidad, material de calidad. O sea, si como instituciones no somos conscientes que hay que invertir en material, hay que invertir en profesionales, hay que invertir en espacios, eh, creo que estamos llamados a replantear esta situación.
Complejo, mucho. complejo, que las aulas, sobre todo en educación pública, ninguna baja de 35, por lo menos en Bogotá. Fuera de Bogotá, pues tienen otro tipo de dificultades como infraestructura y demás. Y no solo el número, sino mira una educadora especial para cuántos niños está en un espacio, en un colegio público. Ahí es nuestra falencia. En este momento hay falencia de formación. Por eso te digo que muchas de estas situaciones podemos comenzar a resolverlas con formación a nuestros docentes. También sé que si un docente se siente acompañado, se siente tal vez como sin esa carga por parte de las directivas y no impuesto, creo que eso también puede manejar muchísimo la situación. El, el tema es complejo. El tema es complejo y creo que tiene mucho de dónde coger, que desafortunadamente viene desde arriba, viene desde la política pública, viene desde la visión cómo vemos una institución, viene desde cómo un papá, qué es lo que un papá está exigiendo, qué es lo que una familia está dando, porque esto, creo que el niño en inclusión está en la mitad y tiene todos esos espacios o todas esas esferas a su alrededor que aportan o no aportan a su proceso. Entonces, es la sumatoria de muchas situaciones y decisiones. Así es. Yo sé que muchas directoras y maestras que nos ven entienden el concepto perfectamente, pero a los padres de familia que nos ven, Liliana, ilústranos por favor en qué es un PIAR, cómo se desarrolla un PIAR y cómo un padre puede estar atento que ese PIAR sí se ejecute en los ajustes que se están haciendo en el aula. Claro que sí. El PIAR es el documento como tal que se ha generado desde el Ministerio y la Secretaría de Educación. ¿Qué quiere decir? Son todos aquellos ajustes que yo le debo hacer al plan de estudios para lograr que el niño obtenga ciertas metas. Este plan o este PIAR no debe ser igual al de los otros niños, porque tú lo decías ahorita, cada uno de los niños tiene una forma de aprender y tiene unos objetivos según unas necesidades. Entonces, te lo puedo hablar un poco desde la práctica. Si tengo una niña con autismo que tiene 8 años, 9 años, lo ideal es que yo pueda mantener esa niña en el rango de niños de su edad para de respetar su desarrollo armónico y pues poder que ella pueda aprender de sus compañeros habilidades sociales y emocionales, de lenguaje, pero también el comienzo allí a crearle, porque si es una niña con autismo no verbal, que no me habla, entonces sé que ella debe tener un montón de otra serie de habilidades y es allí donde desde el PIAR identifico sus fortalezas para poder desde su fortaleza comenzar a mediar con una serie de estrategias pedagógicas para que ella llegue a ciertos objetivos. Entonces, ¿cómo un papá puede comenzar a evidenciar esto? Lo ideal es que un papá pueda en cada bimestre o en cada entrega de informes poder saber, ok, durante el primer bimestre me le propusieron a mi hija un objetivo, que la niña hiciera la A. En el cómo lo hicieron, por medio de qué estrategias que han usado, cómo puedo yo como papá o cómo ha sido ese trabajo en equipo para que mi niña logre ese objetivo. Ok, ¿cuál va a ser el objetivo del segundo bimestre? Ah, ok, que la A la asocie con una consonante. Y como que el papá pueda ver que eso va en progreso y no está estático, que es lo que muchas veces pasa con el PIA. El mismo objetivo que le ponemos al niño en el primer bimestre es el objetivo con el que el niño termina en el cuarto bimestre. No, creo que tanto como docentes como papás tenemos que buscar que haya un progreso porque tú lo decías, estos niños no es que no aprendan, simplemente aprenden de una forma diferente. Nos exigen unas herramientas diferentes para que ellos sí lo puedan hacer. Ok, no fue la A. Entonces me doy cuenta que lo que a la niña le gusta es el aprendizaje lógico matemático. La niña se va por los números, No fueron los números, no fue la A. fue lo artístico. La niña le encanta el piano, le encanta cantar, le encanta tocar un instrumento. Entonces es allí donde como maestros nos enfocamos en buscar esas habilidades, en potenciar esas habilidades y no me quedo en lo que el niño no sabe. No es que el niño no sabe hablar, el niño no sabe escribir, pero el niño sí sabe hacer
muchas otras cosas. Entonces, el PR es una invitación. Yo creo que es un documento, por eso te decía que se queda corto, porque simplemente de pronto te dice nombre las debilidades o las fortalezas, las barreras. Te pide que identifiques las barreras. Si un niño tiene problemas auditivos, pues obviamente es un niño que no puedo poner en la parte de atrás del salón. Es un niño que debo permanecer adelante. Esa es otra de las cosas que los papás Pues pueden estar pendientes en que el PIA se esté desarrollando, de que esas barreras identificadas por los docentes o ya identificadas por los papás, se les esté buscando una solución óptima para que el niño pueda llegar a sus objetivos pedagógicos. Uf, qué tema tan bonito. Hemos pasado por emociones, crianza e inclusión y, y realmente son herramientas que quizás a los papás lo necesitan porque desde sus terapias, desde su fono, bueno, todo lo que el niño debe pasar, en sí, la mayor parte del tiempo la pasa es en la institución. Para finalizar, si nos puedes ayudar, Liliana, ¿qué herramienta necesita una maestra para poder vincular todas esas recomendaciones médicas, clínicas, que son súper necesarias para poder ejecutarlo? ¿Y por qué la pregunta? Porque a veces hay padres de familia que conocen el diagnóstico como tal, pero piensa que la institución debe generar estrategias solos, autónomas, sin tener quizás ese acompañamiento por parte de profesionales. ¿Qué necesitan los maestros que los padres les proporcionen para que esto realmente se ejecute? No, lo primero tiene que ser un trabajo en equipo. Esto no puede ser solo de casa o solo de colegio. Nosotros como instituciones, la estrategia número uno es llegar a hacer un trabajo en equipo entre familia, apoyo interdisciplinar y escuela. El apoyo interdisciplinar es necesario para estos niños. Si hay un niño con un déficit de atención, si hay un niño con un TDAH, si hay un niño con un autismo, es un niño que tiene unas necesidades no solo pedagógicas, tiene unas necesidades físicas de terapia ocupacional, tiene unas necesidades desde el área del lenguaje, por el área de fonoaudiología, tiene unas necesidades de regulación de emoción que ya deben ingresar en el campo, una psicología comportamental. Creo que el paso número uno es como papás y docentes reconocer que necesitamos de otros profesionales, porque nuestras docentes han sido capacitadas en pedagogía, en estrategias pedagógicas, en el arte de enseñar, en buscar cómo yo logro que el niño aprenda algo, pero no tengo el conocimiento desde un tema neurológico o desde un tema más físico, si el tono muscular del niño no está como debe estar. Entonces, como maestra puedo ayudar con muchas actividades desde el aula, pero no tengo el total conocimiento. Creo que algo que nosotros hemos trabajado mucho es que es indispensable que estos niños tengan un apoyo interinstitucional, interdisciplinar, perdón. donde hayan otros profesionales en juego que estén en ese constante trabajo. Adicional, nos ha funcionado mucho que muchos de esos apoyos se hagan intramural, quiere decir en el colegio. Porque obviamente es allí donde el niño no gestiona su emoción. El niño en una terapia individual, él gestiona su emoción porque está solo, pero cuando yo llevo a la psicóloga al aula y ella puede ser evidente cuando el niño no le comparten el juguete y es allí donde detona emocionalmente, pues es allí donde en la necesidad intramural puede ella misma ayudarle y darle las estrategias a la docente para que el niño maneje esa emoción de ese momento, o el niño en autismo que no tolera ciertos ruidos, obviamente ya comienzo yo a identificarlos. Hemos también dado apertura a las instituciones como a los audífonos, a los protectores de oídos, a algunos acompañamientos, a flexibilizar las jornadas pedagógicas. Tenemos que ser conscientes como padres y como maestros de que hay algunos niños que no están dispuestos a durar todo el tiempo en la jornada porque su nivel de poder aceptar este tipo de espacios es diferente. Entonces creo que también allí tenemos que flexibilizar horarios, flexibilizar algunas asignaturas. Hay niños que no toleran ciertas cosas. Entonces lo primero que la maestra debe tener es la claridad de que va a trabajar en equipo. Familia, un equipo interdisciplinar y ella. Y dos, comenzar a nutrirse, a documentarse, porque no todas las necesidades son iguales. Entonces necesitamos conocer a nuestros niños. Así es. Ay, Liliana, muchas gracias.
Gracias por enseñarnos a que miremos desde adentro, esa crianza que realmente debemos cuestionar hasta dónde podemos llegar como padres, qué debemos aportar, cómo podemos trabajar como maestros, qué podemos aportar y que realmente si no hay equipo en la educación, es muy complejo que el niño pueda adquirir todas las habilidades que necesita para la vida. Liliana, muchas gracias. No, Adriana, muchas gracias a ustedes y termino con esta frase. Definitivamente la educación no es, no lo podemos ver como el balón es en el campo de la familia o o en el campo de la institución. La educación debe ser netamente un trabajo en equipo consciente desde la empatía y desde la validación del otro. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Ay, mi Lili, muchas gracias. Gracias por abrirnos las puertas de tu jardín. Gracias por recibirnos, por compartirnos de tu experiencia. Bendecimos tu vida, que siga Dios guiándote, transformando generaciones, porque si queremos un país diferente, necesitamos educación diferente, Así es. educación inclusiva. Qué bendición. Y a todos, si les ha servido alguna de estas pautas y si les ha llenado de conocimiento este ratico de charla que tuvimos con Lili, por favor compartan. Recuerden que unidos somos una sola voz. Bendiciones.